Continuamos con el estudio de la evicción y el saneamiento. Estamos analizando el saneamiento para el caso de evicción. Ya señalábamos en el video anterior a qué se refiere la evicción. Cabe mencionar nada más los elementos de la evicción que nos los proporciona Manuel Bejarano Sánchez, y son 3. Debe de haber entonces una privación total o parcial que sufre el adquirente de una cosa. El segundo elemento es que debe ser por sentencia que causa ejecutoria, que ya explicamos, y el tercero, fundada en un derecho anterior a la adquisición. A falta de cualquiera de estos elementos no habrá evicción y como consecuencia tampoco se puede originar el saneamiento. Por ejemplo, si el adquirente solo es víctima de amenazas, de ser privado de la cosa, pero no llega a ser desposeído, tenemos ciertos medios de defensa. Por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles tenemos el interdicto de retener la posesión. Tampoco habría evicción si fuere privado de la cosa por vías de hecho, o la entregó al demandante de una acción judicial antes de ser condenado por sentencia firme. Si ya fue privado de la cosa nada más por vías de hecho, entonces también en el Código de Procedimientos Civiles tenemos un interdicto de recuperar la posesión. En el anterior había actos de molestia con la finalidad de desposeerme, pero si ya me privó por vías de hecho, por esas amenazas las cumplió y me sacó del inmueble, entonces procede el interdicto de recuperar la posesión. O bien incluso si ya tengo mis papeles conforme a derecho y no me está reclamando un derecho mejor y anterior al mío, entonces procede la reivindicatoria para recuperar la posesión. También es muy importante que el adquirente no entregue el bien hasta que haya una sentencia que cause ejecutoria y que lo obligue a ello, porque ahí sí tiene que cumplir con lo que dice la autoridad. Pero si al momento de que recibió la notificación de la demanda se asustó y entregó el bien antes de que concluyera el proceso, el cual pudo haber ganado, pues entonces tampoco habría evicción. Y finalmente, no habría evicción si resulta desposeído de la cosa en base en un derecho posterior a su adquisición, caso en el cual la causa de su privación sobrevino cuando la cosa ya era propiedad del adquirente y de nada podría culpar al enajenante. Entonces, vamos a suponer que ya se dio la evicción, ya sufrió la pérdida total o parcial del bien, ya fue entonces, como veíamos en el video anterior, vencido en juicio. ¿Qué procede ahora que ya perdió ese inmueble? Entonces tenemos el saneamiento, es decir, el adquirente que sufre la pérdida del bien tiene que recuperar lo que a su vez entregó al enajenante por ese inmueble, que decíamos, si se trata de la compraventa, pues hubo un precio que se pagó. Ya el inmueble, la autoridad judicial dijo que le corresponde en derecho a un tercero, a ese tercero que me demandó y que me venció en juicio, a pesar de que llamé al mismo para ver si me ayudaba al enajenante. Pero no, ya salió la sentencia, ya causó ejecutoria y entonces ya perdí el inmueble, ya lo entregué, ahora me voy en contra del enajenante. Hay que recordar el concepto de saneamiento. Es el derecho que tiene la víctima que sufre la evicción para que quien le transmitió el dominio de la cosa de la que se ve privada le restituya la prestación que a su vez recibió y sus accesorios. Vamos a ver cuáles son esos accesorios. Aquí también tiene mucho que ver si hubo buena fe del enajenante o mala fe. Hay que recordar que la buena fe se presume y si hay mala fe, pues hay que acreditarse en juicio, hay que probarse esa mala fe. En el caso de que haya buena fe del enajenante, deberá entregar al que sufrió la evicción el precio íntegro que recibió por la cosa, los gastos causados en el contrato si fueren satisfechos por el adquirente, que hay veces que sí es así, ¿verdad? Por ejemplo, el acudir al notario para que se haga la escritura pública, pues esos gastos los enfrenta el comprador. Los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento, nos quedábamos en el video anterior que efectivamente el adquirente pues va a tener que contratar los servicios de un abogado para que lo defienda en el juicio frente a aquella persona que lo está demandando para que le entregue el inmueble, pero también una vez que ha sido vencido en ese juicio va a tener que seguir contratando a ese abogado. ¿Para qué? Para que proceda en contra
del enajenante. Entonces se tienen que pagar también esos gastos. También tendrá que pagar el enajenante el valor de las mejoras útiles y necesarias siempre que en la sentencia no se determine que el vendedor satisfaga su importe. Ahora bien, ¿cómo cambia la situación cuando hay mala fe del enajenante? Bueno, pues deberá entregar al que sufrió la evicción, además de las obligaciones anteriores para el enajenante de buena fe. Respecto del precio, devolverá a elección del adquirente el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición o el que tenga al tiempo en que sufra la evicción. Esto es muy importante porque una persona que se conduce con mala fe, pues a lo mejor en un principio obtuvo el beneficio económico, por ejemplo, si se trató de la doble venta, hizo 2 ventas, recibió 2 precios respecto del mismo inmueble y claro, obtuvo en un principio un beneficio económico superior al que debía. Pero posteriormente, si ya transcurre el tiempo y se da la evicción y el que la sufre se va contra él a través del saneamiento, entonces puede terminar pagando muchísimo más de lo que recibió. Por esta cuestión, aquí lógicamente que el adquirente, el que sufre la evicción, va a elegir, porque el otro se condujo de mala fe, si quiere el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición, es decir, el precio que él pagó por ese inmueble. O bien, si transcurrido el tiempo, como suele suceder con respecto de los inmuebles, vamos a suponer que el adquirente, cuando compró ese inmueble, lo hizo en un fraccionamiento que apenas estaba empezando, que todavía no tenía todos los servicios, que ni siquiera tenía pavimento. ¿Y qué pasaría si con el paso del tiempo en lo que se resuelve el juicio de evicción, pues resulta que ya pavimentaron la calle donde se encuentra el inmueble, el fraccionamiento, ya se llevaron más servicios públicos de los que tenía en un principio, etcétera, etcétera? Ya de hecho en ese fraccionamiento al principio estaba poco habitado, ya hay más concentración en esa área de la ciudad, entonces el inmueble tiende a revalorarse. Ahí lógicamente que el adquirente, al haber perdido ese inmueble, lo que va a solicitar es el precio que tenga al tiempo en que él sufrió la evicción. Entonces va a terminar pagando más el enajenante. ¿Por qué? Porque se está castigando su mala fe. Y además debe satisfacer al adquirente el importe de las mejoras voluntarias y las de mero placer que haya hecho en la casa el adquirente. En el anterior, cuando se conduce de buena fe, solamente va a pagar las mejoras útiles y necesarias que se le hayan hecho al inmueble, pero cuando se conduzca de mala fe, satisfará el importe de las mejoras voluntarias y de mero placer. Si por ejemplo en el inmueble hasta se puso una alberca, una fuente, etcétera, pues esas mejoras que ya son de mero placer, o imagínense se instaló a lo mejor aire acondicionado en la misma, pues ya va a subir muchísimo lo que tendrá que pagar el enajenante, nada más por haberse conducido de mala fe. Y además, como última prestación que se reclamaría en la demanda correspondiente, está el pago de los daños y perjuicios, que en otro video ya próximamente veremos también la importancia de los daños y perjuicios y de hacer la separación, pero también se reclaman entonces estos daños y perjuicios. Ahora bien, también el artículo 2128 del Código Civil Federal, que tienen todos estos artículos sus correspondientes en los códigos civiles estatales, señala lo siguiente: recuerden que cuando es demandado el adquirente, tiene que denunciar el pleito al enajenante. Ya lo veíamos, para si tiene algo que pueda ayudar a que el adquirente no sea vencido en juicio, pues lo haga valer en el mismo. Pero este artículo señala que si el que enajena no sale sin justa causa al pleito de evicción, no se presenta en tiempo hábil, o si no rinde prueba alguna o no alega, queda obligado al saneamiento como si hubiera procedido de mala fe. Y ahí pues ya ni siquiera se tiene que demostrar la mala fe, se sobreentiende en virtud de que no acudiste a juicio ni hiciste mención alguna en ese juicio.